Bueno chicos, voy a volver a grabar lo más importante de la asesoría de ayer. Lamentablemente no lo, o sea, lo grabé, pero no se grabó el audio, entonces voy a tener que hacerlo de nuevo. De una manera más resumida, ¿no? Pero igual voy a mandar el material por si alguien quiere revisarlo. Primero voy a empezar con lo de diferencias en diferencias. Bueno, el método de diferencias en diferencias es un método cuasi experimental. Esto surge cuando tenemos un experimento natural. Cuando no ha habido una aleatorización como en RCT que vimos en la primera mitad, no. Y hay dos particularidades más. La primera es que podemos observar un grupo tratado y un grupo control. De manera natural, una política u otra... en general suelen ser políticas, pero también pueden ser otras cosas, ¿no? Que han dividido de manera natural a un grupo entre el grupo tratado y el grupo control. Sí, no ha habido una aleatorización, ¿no? Sino que se ha hecho de manera natural, ¿no? Por ejemplo, una política de salario mínimo. En Estados Unidos, por ejemplo, cada estado es en cierta forma independiente, entonces puede que algunos estados adopten un salario mínimo mayor, mientras que los demás no, sino que se mantienen igual, ¿no? Y al pasar esto, los que tienen ahora un salario mínimo mayor van a ser el grupo tratado, ¿no? Todos esos estados. Y el grupo control son los que se quedaron igual, ¿no? Los que no recibieron el tratamiento, que es el aumento del salario mínimo. Y también que podemos observar ambos grupos tanto antes como después del tratamiento. Esto es fundamental para poder ver cómo evoluciona. Aquí lo más importante es que no comparamos niveles, o sea, no comparamos el nivel final en, por ejemplo, si es de Estados Unidos, no comparamos la tasa de empleo final para promedio para el grupo tratado versus la tasa promedio final para el grupo control. No hacemos eso, ¿no? No comparamos niveles, comparamos evoluciones. Y ahorita vamos a ver por qué. Como dije, supongamos que existe una política laboral que se implementa solo en una región. La región tratada va a ser la que recibe la política. Puede haber más de una, ¿no? Todas esas regiones van a ser las tratadas. Y las regiones control son los que no reciben esa política, no reciben el tratamiento. Y podemos observar el empleo tanto antes y después. Imagínenlo como una tasa de empleo regional. Ahora, no basta comparar empleo solamente después de la política, ¿no? No basta ver, allá, voy a ver cómo le fue en promedio a las regiones que recibieron la política y cómo les fue en promedio a las regiones que no recibieron la política. No es eso, ¿no? No vamos a hacer eso y tampoco vamos a comparar una evolución para un solo grupo. Esto sería pues el promedio para el grupo tratado en el periodo post tratamiento versus el promedio también para el grupo tratado pero en el periodo pre. O sea, estamos viendo la evolución de la tasa de empleo para el grupo tratado. Esto tampoco vemos. No es ni uno ni el otro. Vamos a ver ahorita qué es lo que en sí ve diferencias en diferencias, ¿no? Se llama diferencias en diferencias porque hay una diferencia dentro de otra, ¿no? Está estas diferencias para un mismo grupo a través del tiempo, ¿no? Este es, por ejemplo, la tasa de empleo promedio para el grupo tratado en el periodo post-tratamiento menos la tasa de empleo promedio para el grupo tratado también, pero en el periodo pre. O sea, estamos viendo la evolución de la tasa de empleo para el grupo tratado. Y esto es igual, pero para el grupo control. La tasa de evolución, no, digo la evolución de la tasa de empleo para el grupo control. Y al restar estas dos evoluciones es que encontramos el estimador difference in differences. Ya, esto también lo pongo aquí, ¿no? El cambio observado en controles, cambio observado en tratados. La diferencia es entre ambos, o sea, este estimador, se puede interpretar como el efecto del tratamiento, solo si se cumple el supuesto de tendencias paralelas. Eso es fundamental, este supuesto es fundamental. Si no se cumple, no lo pueden interpretar de manera causal.
Ahora, como vimos antes, ¿qué hace el difference in differences? El difference in differences te identifica el ATT, a diferencia de variables instrumentales que identifica el late y regresión discontinua que también identifica el late. Difference in differences identifica el ATT, ¿ya? Obviamente no podemos, hay algo aquí que no podemos observar, ¿no? Que es el contrafactual. Este y sería el resultado potencial para el individuo y en el tiempo 1. Aquí el tiempo 1 es el tiempo post, ¿ya? Y el tiempo 0 es el tiempo pre. Post tratamiento es 1, pre tratamiento es 0. Y aquí es simplemente la resta de la tasa de empleo para el individuo y en el tiempo post tratamiento si es que reciben tratamiento. Siempre lo que va en paréntesis te dice si reciben tratamiento o no. 1 cuando sí lo reciben y 0 cuando no. Sería menos el resultado potencial para el individuo Y en el tiempo post tratamiento si es que no reciben el tratamiento. O sea, ¿cómo les hubiese ido a esas regiones tratadas que reciben la política laboral si es que nunca lo hubiesen recibido? Esto es lo que quisiéramos ver, ¿no? ¿Cómo les hubiese ido en la tasa de empleo a estas regiones en donde se aumentó el salario mínimo si es que nunca se hubiese aumentado? Contrafactual. Este es el contrafactual. Y lo pongo aquí también, ¿no? Que no podemos observar. Entonces tenemos que construirlo de una manera, ¿no? Bueno, continuamos. En lo que me queda era que este supuesto no es testeable a priori porque hay un contrafactual y el contrafactual no es observable, pero se puede mostrar cierta evidencia de que al menos antes del tratamiento las rectas sean paralelas, ¿sí? Al menos se puede ver si es que antes del tratamiento las rectas eran paralelas. Por ejemplo, ¿cuál es el contrafactual que está aquí? Es este de aquí, ¿no? Porque esto es el resultado potencial para los individuos Y en el tiempo post tratamiento si es que no reciben tratamiento dado que se pertenece al grupo tratado, pero los tratados en el periodo post sí reciben tratamiento. Entonces esto no es observable, ¿no? No puedo ver cómo les hubiese ido en el tiempo post sin tratamiento, ¿no? Pero igual hay algunos tests que son muy útiles y ahorita vamos a ver también eso. ¿Cuáles son algunas amenazas al supuesto de tendencias paralelas? Em, He puesto aquí un ejemplo que ilustra bastante bien esto. Por ejemplo, imaginen que el tratamiento es recibir una política educativa. Entonces, una región recibe esa política educativa. Esa región va a ser la tratada. Al mismo tiempo, esa región también recibe una fuerte inversión pública, mientras que el grupo control no recibe esa inversión y tampoco recibe la política educativa, ¿no? O sea, no recibe ni el tratamiento, que es la política educativa, y tampoco recibe la fuerte inversión pública. O sea, hay dos cosas, dos cosas. Al haber dos cosas, el efecto del tratamiento se va a contaminar, porque el cambio que luego encuentres con el estimando difference in differences puede que no te esté identificando el efecto de la política educativa, sino el efecto de la inversión pública. Ya no puedo distinguir. Por eso es ideal que no haya estos shocks diferenciales, ¿no? Shocks que afecten solamente a un grupo y al otro no. Esto ya no es necesario. Bueno, este es el modelo clásico que sí o sí tienen que saber. Este es el modelo canónico, difference in differences, cuando tenemos dos periodos y dos grupos. Cada uno de estos parámetros, este alfa, este gamma, este lambda, este beta, todos estos parámetros tienen una interpretación. No se lo memoricen con la notación, ¿no? Porque esa puede cambiar. O sea, memorícenselo como el coeficiente de una variable. Este gamma es el coeficiente de la dummy de tratamiento. Lambda es el coeficiente de la dummy de post.
Y beta es el coeficiente de la interacción. Eso es lo que tienen que memorizar, ¿no? Memorizarse la interpretación de los coeficientes de cada una de estas variables. ¿Cuál es el más importante? Obviamente este de aquí, ¿no? El beta. El coeficiente que te da el ATT bajo supuesto de tendencias paralelas es el de la interacción. Este es el que interpretan como el efecto causal, ¿sí? Este de aquí. Ahora, para poder interpretar es muy bueno usar los valores esperados. Ya. Entonces lo que voy a hacer es sacar el valor esperado a la izquierda y a la derecha, condicionando en la dummy de tratamiento y en la dummy de post, o sea, condicionando en las X. Esto hace que me termine saliendo un alfa, Esto sale así porque estoy condicionando en D y en post. Entonces D y post, si bien son variables aleatorias en el modelo poblacional, aquí es como si estuviesen fijas, porque estoy condicionando en ello, ¿sí? Y bueno, todo queda prácticamente igual, ¿no? La única diferencia es que este U ya no sale por el supuesto OLS, ¿no? Que el esperado de U, dado las X, es 0. Ahora, ¿cómo identificamos a cada grupo? El grupo control es identificado poniendo que la dummy de tratamiento es 0. El grupo de tratamiento cuando la dummy de tratamiento es 1. El periodo pretratamiento cuando la dummy de post es 0. Y el periodo post tratamiento cuando la dummy de post es 1. Ahora, ¿qué pasa si yo condiciono en que la dummy de tratamiento es 0, o sea, es el grupo control, y la dummy de post es 0? O sea, estoy evaluando el promedio, porque es un valor esperado, el valor esperado es como un promedio de la variable dependiente para el grupo control en el periodo pretratamiento. Si hago todo esto, reemplazo 0 aquí, va a quedar 0, 0, 0, va a quedar solamente el alfa. Entonces, ¿qué es el alfa? Este intercepto alfa es el promedio del grupo control de la dependiente, promedio de la dependiente, no, obviamente, del grupo control antes del tratamiento. Esa es su interpretación. Ahora, el grupo control en el periodo post también tiene otro valor, ¿no? Sería lo mismo, D igual a 0, grupo control, pero la dummy de post le ponen el valor de 1. Reemplazan otra vez aquí, reemplacen, y les va a quedar alfa más lambda. Resten esto menos esto de aquí, y les va a quedar un lambda. ¿Esto qué significa? Que lambda mide el cambio en el grupo control en el periodo post versus el grupo control en el periodo pre. O sea, mide la evolución de la variable dependiente en el periodo post respecto al periodo pre. Eso es. Ahora, el grupo tratado en el periodo pre, ahora tendrían que poner D igual a 1, ¿no? Y post igual a 0. Les va a salir estos dos valores. Entonces, ¿qué mide este gamma? Gamma mide la diferencia inicial entre tratados y controles antes del tratamiento. Y luego también pueden ver para el caso del grupo tratado en el periodo post. Les va a salir esto de aquí. El cambio observado en el grupo control es este de aquí. Y la diferencia entre ambos es beta. O sea, beta es el estimando difference in differences. O sea, es una diferencia del cambio observado en el grupo tratado menos el cambio observado en el grupo control. Un supuesto adicional es el de no anticipación. Veamos un ejemplo. Imaginen que el gobierno anuncia en 2024 que el salario mínimo se va a incrementar desde el 2025. Lo está anunciando en el 2024, pero recién va a entrar en vigencia desde el 2025. Pero al anunciarlo puede que en el mismo 2024 algunas firmas empiecen a despedir trabajadores para evitar sobrecostos el próximo año. ¿Esto qué va a ocasionar? Que el empleo en el periodo 2024 ya venga cayendo por la política anunciada antes de su implementación en el 2025. O sea, antes de que se implemente ya venía cayendo. Entonces esto complica ver el efecto del salario mínimo en el empleo, pues, porque desde antes con su propio anuncio ya venía cayendo. Entonces no puedo ver el efecto neto
de la política, sino que va a estar contaminado con el efecto del anuncio, ¿sí? De anunciar que, que va a aumentar el salario mínimo. ¿Sí? Ahora, test de validez. ¿Cuáles son estos tests? Hay dos. El test para ver si se cumple el supuesto de de tendencias paralelas. em, y el otro que es asignar tratamientos falsos en fechas anteriores a la fecha real donde se hizo el tratamiento. ¿Sí? Ahorita vamos a ver eso. Bien, pasamos a este pre-trends test. Esto tiene muchos nombres, ya algunos le llaman pre-trends test, otros le llaman prior trends, pero prior trends, o sea, y pre-trends test, a veces se confunden porque también se usa para el caso de event study cuando solamente hay un grupo de tratamiento y no hay grupo control, ¿no? Pero cuando se usa en el caso de difference in differences, cuando hay grupo tratado y grupo control, se suele usar más el nombre de pre-trends test, ¿ya? Pero es una forma de, o sea, se le dice pre-trends porque queremos ver que el grupo tratado y grupo control no tenía cada uno una tendencia previa distinta, sino que sus tendencias eran paralelas, ¿ya? O sea, no se hagan mucho problema por lo del nombre. Este, yo para Difference in Differences me voy a quedar con el nombre de pre-trends test. ¿Ya? Simplemente para mostrar evidencia de que sea plausible el supuesto de tendencias paralelas, ¿no? ¿Qué es lo que se pregunta este test? Si el grupo tratado ya venía cambiando de manera distinta al grupo control antes del tratamiento, que no debería pasar, ¿no? O sea, no debería estar cambiando de manera distinta el grupo de tratamiento respecto al grupo control. Para que esto se cumpla, ¿qué esperamos? Esperamos que los coeficientes pretratamiento sean no significativos, ¿no? Estadísticamente nulos. ¿Cómo se pone? Yo en la asesoría había puesto este modelo, pero se me había hubo un typo y se me pasó poner este de aquí, que es muy importante. Es muy importante que pongan esta dummy de tratamiento que interactúe con la indicadora de tiempo. De los event time. Eso es muy importante esto, ya se me pasó ahí en la presentación anterior, ahora lo he corregido, también se los voy a pasar. Y esto es lo que diferencia este event study de difference in differences respecto al event study clásico que solamente tiene grupo de tratamiento, ¿no? Donde no está esta dummy, sino solamente esto de aquí. Aquí sí, por eso lo voy a subrayar. Es muy importante que no se olviden de esa dummy de tratamiento, porque precisamente quiero ver si es que la brecha tratado y control es distinta según en qué periodo pretratamiento estamos. ¿Ya? Ahorita vamos a ver eso. Por eso es importante esta dummy. Bueno, estos son efectos fijos de individuo, efectos fijos temporales. Los event time ya saben qué son. Este es el año en el que se recibe el tratamiento y este es el año de la observación, ¿no? Entonces con esto podemos ver si tau es 1, significa que estamos un año después del tratamiento. Si tau es 2, es porque es 2 años después del tratamiento. Si tau es menos 1, es porque estamos un año antes del tratamiento. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace estos betas? Los betas estos aquí. Por ejemplo, para 3 periodos antes del tratamiento, el beta te va a dar esto. ¿Y qué significa esto? De manera intuitiva, cómo se interpreta? Este beta menos 3 en el periodo menos 3 mide si la brecha tratado-control, la brecha entre los tratados y controles en tau igual a menos 3, o sea, 3 años antes del tratamiento, era distinta
de la brecha tratado-control en el periodo base, que es tau igual a -1. ¿Qué esperamos? Esperamos que no sean distintas, ¿no? Debería ser la misma. O sea, la brecha entre tratado y control debería verse igual. Igual, ¿ya? Eso es lo que estamos evaluando. Debería ser constante. Porque si es constante esta brecha tratado y control, significa que lo que los separa es una distancia constante. ¿Y eso qué significa? Que son paralelas, ¿sí? Es por eso que sirve mucho este test. Y esto es lo que queremos esperar, ¿no? Como esta beta en -3 mide si la brecha tratado-control 3 años antes del tratamiento era distinta que la brecha tratado y control un año antes del tratamiento, entonces ¿qué esperamos? Que este beta sea no significativo. Porque si es no significativo, significa que no son distintas, sino que esta brecha tratado y control antes del tratamiento era constante. Eso es lo que queremos esperar, lo que queremos encontrar. Ya luego esto se evalúa como un event study, ¿no? Por ejemplo, si aquí el tratamiento se da en el 2015, es el tratamiento. 2014 es el año base. Por eso es que no tiene intervalo de confianza. ¿Qué esperamos? Por ejemplo, este sería el -2, ¿no? El -2, este sería el -3 ahora. ¿Qué esperamos en el -3? Que sea no significativo, o sea que el intervalo de confianza intercepte el 0, la línea del 0. Aquí lo hace. ¿Esto qué significa? Que 3 años antes de que se dé el tratamiento, ya la diferencia, la brecha tratado y control era la misma que en el periodo base. Y pueden hacer lo mismo también para 2 años antes del tratamiento, también les sale igual, ¿no? O sea, la brecha tratado-control en los periodos pre-tratamiento era constante. Esto significa que van a ser paralelas, ¿sí? Esto es lo que queremos encontrar, que sí o sí se intercepten con el 0. Esto es un event study, pero ojo, y no se olviden que se usa esta dummy de tratamiento para poder ver diferencias entre los tratados y los controles. Esa es la diferencia. Ahora vamos a ver qué es el test placebo, ¿no? Que es el otro test. ¿En qué consiste? Simplemente en asignar una fecha falsa de tratamiento que esté antes de la fecha real, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos datos del 2010 al 2016. El tratamiento se da en el 2014, ¿ya? Por ejemplo, en el 2014 se da el tratamiento. O sea, T es 2014. Y le resto, por ejemplo, 2 años, ¿ya? Que K sea 2. Entonces la nueva fecha placebo va a ser 2012, ¿sí? 2012. Y usamos observaciones solamente antes del tratamiento real. Entonces, ¿qué sería? Sería algo así, ¿no? La fecha placebo sería 2012. Fecha real de tratamiento 2014. Y me quedo con observaciones solamente antes del tratamiento real. Entonces me quedo con datos del 2010 al 2013. ¿Sí? Y ya está. Eso es lo que voy a hacer. Y luego definimos esta indicadora que toma el valor de 1 cuando tu observación es igual o es mayor a esta fecha placebo, que es 2012. Y lo vamos a estimar, como ya dije, en un periodo donde sabemos que el tratamiento real todavía no ha ocurrido, pues no. Por eso nos quedamos con datos del 2010 al 2013. Ahora decimos que en el 2012 ocurre el tratamiento.
¿sí? Eso es. Y luego hacemos esta ecuación, que ya la conocen, pues, ¿no? Es la misma que la difference in difference clásica, pero se le pone un placebo post, ¿no? O sea, en vez de poner el post, nomás que poníamos antes, ahora le pones placebo post. Y aquí también en la interacción, obviamente, ¿no? Y aquí es lo contrario, ¿no? O sea, este beta de aquí es el que te da el efecto. Pero nosotros sabemos que de 2010 a 2013 no ha habido ningún tratamiento. Como el tratamiento real todavía no ha ocurrido, para pasar el test esperamos que este beta no sea significativo, no tiene que ser significativo. Si lo es, ¿qué significa si es que es significativo? Si fuese significativo, entonces esto nos dice que el modelo está encontrando un efecto del tratamiento antes del tratamiento real. Y esto sugiere que había diferencias previas entre tratados y controles. ¿Ya? Eso no se olviden. O sea, ¿qué esperamos? Esperamos que este beta del efecto placebo no sea significativo. Y listo, esta es toda ya la parte de difference in differences. Listo, ahora vamos a entrar a la parte de variables instrumentales, que también es muy importante, ¿no? Bueno, aquí otra vez este es un método cuasi experimental. Aquí no hay aleatorización como en RCT, ¿no? Este de aquí es el modelo. ¿Qué es lo que yo quiero ver? Esta D es como el tratamiento, que puede ser un tratamiento dicotómico, o sea, uno si es que es tratado y cero si no, pero también puede ser una variable continua, como en la PD puede ser años de educación, ¿no? Que es una variable continua, no hay ningún problema, ¿no? Y quiero ver el efecto del tratamiento de D sobre mi dependiente, Y. ¿Cuál es el parámetro que me da el efecto causal? Beta, ¿no? Pero esta te da solamente el efecto causal si es que D ha sido asignado aleatoriamente. Si no, no. En este caso no ha sido asignado aleatoriamente, entonces podría existir un problema muy grave que hace que el estimador OLS sea inconsistente, que esto es la endogeneidad de D. ¿Por qué D puede ser endógena? Porque este término de error puede estar correlacionado con D. Por ejemplo, si D es años de educación y el término de error es habilidad o talento innato, que es algo no medible, entonces, pero que sí afecta a mi dependiente, que son los ingresos, entonces va en el término de error. Este término de error va a estar correlacionado con D, que es una X, ¿no? Es una explicativa. ¿Y esto qué problema trae? Que cuando estos están correlacionados, viola el supuesto de exogeneidad OLS. Entonces el estimador OLS va a ser inconsistente. Ahora vamos a ver por qué. Primero, ¿cuándo puede ser D endógena? Cuando D, o sea, la variable de tratamiento ha sido medida con error, cuando hay simultaneidad o causalidad inversa, o cuando existe una variable omitida que afecta tanto a D como a Y, que es lo que dije antes, ¿no? Entonces, la variable D se dice que es endógena si es que está correlacionada con el término de error. Esto se denota así, ¿no? Que la covarianza es distinta de cero. Entre D y U es distinta de cero. Solamente eso. O sea, la covarianza entre años de educación y habilidad innata es obviamente distinta de cero, ¿no? Hay una correlación. La gente que tal vez tenga un talento más grande suele educarse más, ¿no? Ahora, ¿por qué el estimador OLS es inconsistente? Tenemos que recordar que el PLIM del estimador OLS nos da esto de aquí. ¿Qué es el PLIM? El PLIM es simplemente para ver la convergencia en probabilidad, ¿no? Si es que el estimador OLS converge al parámetro poblacional, se dice que es consistente. Para que esto converja a esto tiene que ser cero. Entonces, ¿qué es esto? Este es el sesgo asintótico de OLS. Este de aquí. Pero como ya dijimos, esto va a ser distinto de cero, pues, porque los años de educación están correlacionados con la habilidad innata. Entonces va a ser distinto de cero. Entonces va a haber un sesgo asintótico de OLS y el parámetro, el estimador muestral, no va a converger al parámetro poblacional.
el estimador OLS no será consistente. Necesitamos otro estimador que sí lo sea, porque siempre buscamos estimadores consistentes. Ahora, antes de presentar cuál va a ser ese otro estimador, que es obviamente el estimador de variables instrumentales, voy a definir qué hace que un instrumento sea válido, ¿no? Y hay tres condiciones. La primera es la de relevancia. El instrumento tiene que estar correlacionado con mi variable de tratamiento, que también es la variable endógena, pues. El instrumento tiene que explicar a mi endógena, o sea, a mi tratamiento. Y la otra es la exogeneidad. El instrumento no debe estar correlacionado con el término de error. Este instrumento no puede estar correlacionado con el término de error. En la PD el instrumento era la distancia a la universidad más cercana en tu juventud. Eso no tiene ninguna correlación con la habilidad innata, ¿no? O sea, uno no, según talento, no, alguien más talentoso no es que decida en dónde vivir en su juventud, ¿no? Además no puede, ¿no? Porque eso lo deciden sus padres. Entonces no hay ninguna correlación. Y la otra es la exclusión, ¿no? Que es que Z debe afectar a la dependiente, o sea, Y, mi instrumento Z debe afectar a Y únicamente a través de la variable de tratamiento. O sea que Z tiene que afectar a D y luego D afecta a Y. Solamente así, esa secuencia. No puede ser que Z afecte directamente a Y. Tiene que afectarlo indirectamente, afectando primero Z a D y luego D a Y. Listo, ahora para encontrar este estimando de variables instrumentales tenemos que hacer esto de aquí. Partimos de este modelo, sacamos covarianza respecto al instrumento a ambos lados, usamos la condición que el instrumento es válido, o sea, exógeno y relevante, y te va a quedar esto de aquí. El beta IB, el estimando de variables instrumentales. El estimador IB es este de aquí. Listo. Si Z es un instrumento válido, entonces el plim del estimador IB va a ser beta. O sea, el estimador muestral IB converge en probabilidad al parámetro poblacional beta. El estimador IB es consistente, a diferencia del estimador OLS ante endogeneidad. Esto es clave, ¿no? O sea, ya encontramos nuestro estimador consistente. Es el estimador de variables instrumentales. Ahora, ¿cómo saber si un instrumento es válido, no? Esto es lo más importante. Aquí también hay varios tests. Primero tenemos que ver si es relevante. La relevancia se puede evaluar con todos estos tests. La prueba F, el test de subidentificación de Anderson y el test de instrumentos débiles de Craig y Donald. La exogeneidad, ahora para ver el supuesto de exogeneidad, es principalmente contar una historia, ¿no? Una historia que convenzca, perdón, o sea, tienen que convencer a los que evalúan a los evaluadores, ¿no? La cosa es contar una historia donde puedan argumentar que su instrumento es exógeno, o sea que su instrumento no está correlacionado con ninguna variable omitida que afecte mi dependiente. ¿Ya? Pero hay un test, que es el test de Sargan, que ayuda, pero solamente sirve cuando hay más instrumentos que endógenas. ¿Ya? Ahora vamos a ver los tests de relevancia. El primero es el de la prueba F. ¿Sí? Esta es la primera etapa, ¿no? Aquí está mi endógena, aquí está mi instrumento 1, que es estar cerca a una universidad, mi instrumento 2, educación del padre, y mi instrumento 3, educación de la madre. ¿Qué evalúa la prueba F? Que los betas de los instrumentos sean todos iguales a 0. ¿Qué buscamos? Que sean distintos de 0, ¿no? O sea, buscamos rechazar la hipótesis nula. Buscamos que el p-value sea menor que 0.1, como para poder decir, conjuntamente los instrumentos explican mi endógena, mi tratamiento, variable de educación. ¿Sí?
La regla práctica usual es buscar que el f sea mayor que 10. Algunos más exigentes piden que sea mayor que 15, pero con que sea mayor que 10 es suficiente. En el ejemplo que vamos a ver, el f es 86.98, lo cual es enorme y mucho más grande que 10 o que 15. Entonces parece que no hay problema de relevancia débil, ¿no? Parece que sí es relevante, que nuestro instrumento es relevante. Esto es, aquí el p-value es claramente menor que 0.1, entonces rechazamos la hipótesis nula de que los instrumentos no lo explican. Y al rechazar esta hipótesis nula, entonces los instrumentos sí explican a mi endógena, a mi variable de tratamiento. ¿Sí? Esto de aquí. Ojo, esta es una prueba F de los instrumentos. Por eso aparece un 3 aquí. Un 3. Porque son tres instrumentos. No es una prueba F de significancia conjunta. O sea, no estoy viendo la significancia de todo esto, ¿no? O sea, de los instrumentos y de las covariables, no. Esto no. Solamente evalúo para los instrumentos. Listo, el otro es el test de subidentificación. Lo que yo busco es que mi modelo esté identificado, ¿sí? La intuición de esto ya lo di en la asesoría cuando fue el día de lunes. Ya no tengo mucho tiempo como para repetirlo, pero la intuición es esta de aquí, ¿no? Que no basta con tener muchos instrumentos. Cada uno de estos tiene que aportar variación útil e independiente para explicar la endógena. Ya, es esto, simplemente. ¿Qué buscamos? Como buscamos que nuestro modelo esté identificado y la hipótesis nula es que está subidentificado, buscamos rechazar, buscamos que el p-value sea menor que 0.1. Y es justo lo que pasa, ¿no? Aquí el p-value es 0. Entonces rechazamos subidentificación, entonces nuestro modelo está identificado. Listo, a ver. mm, Otra cosa que puede pasar es que tal vez tus instrumentos sí son significativos, o sea, sí explican tu variable endógena, tu variable de tratamiento, pero puede que en magnitud sean muy pequeños. Si en magnitud son muy pequeños, se le considera un instrumento débil, ¿sí? Y para esto hay un test de Craig y Donald. El test de Craig y Donald te va a generar un estadístico F de Craig y Donald, que es este de aquí, 86.98. ¿Qué tienes que hacer tú? Tienes que comparar primero con el criterio más restrictivo, que es este de aquí, 10% maximal IV size. ¿Ya? Y tienes que encontrar que tu estadístico tiene que ser mayor que este número de aquí. Y aquí lo es, ¿no? 86.98 es mayor que 22.30. Entonces, incluso frente al criterio más exigente, tu instrumento no es débil. Y eso es muy bueno, ¿no? Pero a veces no pasa, ¿no? Imagínense que esto de aquí es 100. Si es 100, entonces frente al criterio más exigente, tu estadístico no es mayor que 100, porque es 86. Entonces, frente al criterio más exigente, tu instrumento es débil. Pero tal vez aquí en el 20% ya no es esto de aquí 100, sino que es, no sé, 90. No, 90 no, que sea 80. Es 80 aquí, con un criterio ya no tan exigente, ¿no? De 20% maximal IV size. Y aquí pueden decir frente al criterio del 20% de maximal IV size, como les dije, imagínense que estos 86.98 sí es mayor que 80, entonces recién frente a este criterio menos exigente parece que el instrumento no es débil. Pero igual eso ya no es, ya debilita el análisis, ¿no? Lo ideal es que lo sea frente a este de aquí, frente al criterio más exigente, ¿sí? Listo, ahora queda el de exogeneidad. Aquí se usa el test de Sargan, ¿ya? Recordemos nuestra ecuación. Queríamos ver el efecto de los años de educación sobre los salarios. ¿Cuáles son los instrumentos? Estos tres. ¿Sí? ¿Qué era exogeneidad? Que los instrumentos no estén correlacionados con el término de error.
Pero ustedes ya saben que este término de error no es observable, ¿no? Pero el residuo sí. Entonces, no podemos ver, no podemos testear que los instrumentos expliquen el término de error, pero sí podemos testear que los instrumentos expliquen los residuos. No deberían explicarlo, ¿no? Porque si no lo explican, significa que no hay correlación, y si no hay correlación, entonces el instrumento es exógeno, ¿ya? Si los instrumentos son válidos, no deberían explicar el error. Listo. Ahora, ¿cómo se hace paso a paso? Partimos de la ecuación estructural, y luego construimos los residuos, pues. Ustedes ya saben cómo se hace. Es esto, pero con su sombrerito, ¿no? Con el hat. Y con los betas predichos, ¿no? Aquí están. Listo. Luego te va a salir un residuo estimado. Y ahora estimamos una regresión, que sea este residuo contra el vector de instrumentos, allá. Y con un vector de parámetros alfa. ¿Esto qué nos quiere decir? Este alfa nos dice en cierta forma si es que los instrumentos están correlacionados con los residuos. ¿Y qué deberíamos esperar para que se cumpla la exogeneidad? Que no lo estén, ¿no? No deberían estar correlacionados con los residuos. Entonces, en el término de, en este vector alfa de parámetros, deberían ser todos igual a cero. Todos deberían ser nulos. O sea, deberían ser no significativos. Deberíamos esperar que los betas de los instrumentos, al intentar explicar los residuos, deberían ser no significativos. ¿Ya? Es eso. Eso es lo que hace. ¿Y cuál es la hipótesis nula? Es que no son significativos, pues. Por eso es igual a cero, ¿no? O sea, eso es lo que quiero encontrar. Entonces aquí no busco rechazar la hipótesis nula, yo busco aceptarla. Y si busco aceptarla, yo busco que el p-value sea mayor que 0.1. Y así. Y esto es, ¿no? El p-value sale aquí en el test de Sargan 0.28, lo cual es mayor que 0.1. Entonces aceptamos la hipótesis nula. Listo. O sea, no rechazamos la hipótesis nula, entonces nos va a quedar que los instrumentos no explican a los residuos. Genial. Esto nos muestra evidencia de que el supuesto de exogeneidad es plausible. Y eso es. Bien, ahora en la parte de regresión discontinua vamos a hacer un breve repaso de de todo lo que hemos visto. Primero, aquí mi notación cambia un poco. La X es la running variable. En la PD le había puesto una R, pero es lo mismo, ¿no? O sea, la notación puede cambiar y tienen que aprender a identificar la esencia de una variable, ¿no? No la notación. Ahora, ¿qué es la clave aquí? Simplemente, si tú tienes una running variable y esa running variable es igual o supera el umbral C, el individuo I será tratado y la dummy tomará el valor de 1, ¿no? Y si no logra superar el umbral, la dummy tomará el valor de 0, lo que significa que no será tratado. ¿Y qué es lo que hablamos aquí? ¿Qué pasa con el resultado justo al cruzar el punto de corte? Justo en el punto de corte, ¿cuál es la diferencia entre el grupo tratado y el grupo control? Eso es lo que te da el estimador RD. Ahora, un ejemplo simple, ¿no? Pensemos en una beca. Una beca que se entrega si es que el puntaje del estudiante es al menos 70. Entonces yo formulo aquí mi, mi variable de tratamiento. Tomo el valor de 1 si es que la running variable es igual o mayor a 70. Listo. Ya saben, esta es la running variable. Aquí es un puntaje, ¿no? El puntaje del estudiante C70.
D es la DAMI de tratamiento, si es que recibe la beca, ese es el tratamiento, y la Y son los ingresos a los 30. Comparamos estudiantes justo debajo y justo encima de 70. No comparamos estudiantes que, por ejemplo, uno sacó 50, no recibe la beca, y uno sacó, por ejemplo, 100, que obviamente supera por mucho el umbral y recibe la beca. Si bien obviamente el que sacó 100 es tratado y el que sacó 50 es control, nosotros no los usamos a ellos en la comparación. ¿Por qué? Porque son muy distintos, tienen puntajes muy distintos. Buscamos comparar tratados y controles que tienen puntajes similares, porque al tener puntajes similares, también tienen características promedio similares. Esa es la magia de la regresión discontinua. Ya, ahorita vamos a ver eso. Lo que decía, ¿no? O sea, comparamos a la gente que está justo debajo de 70, ¿no? Por ejemplo, entre 60 y 70. La comparabilidad aquí es buena. Y con los tratados, los que superan el umbral, pero que no lo superan por mucho. Aquí, por ejemplo, sería 70 hasta 80. Si lo notan, el ancho de banda, el bandwidth, es aquí de 10 puntos, ¿no? ¿Y quiénes son los que entran al final en la muestra de regresión discontinua, la muestra RD? Estos de aquí, los que tienen la comparabilidad buena, ¿sí? Sí puedo comparar estos de aquí porque van a ser similares en características observables y también no observables. Incluso aunque no tengamos algunas variables en encuesta, sé que van a ser similares porque tienen puntajes similares. Todo nace de ahí, es la magia del RD. Ya, eso es lo que pongo aquí, ¿no? Estudiantes similares porque sacaron puntajes similares. Listo. Ahora, esto también se va más allá de la economía, se puede aplicar a muchas cosas. Siempre que tengan un puntaje y un punto de corte, pueden aplicar regresión discontinua. Incluso en el fútbol también, si es que tienen, por ejemplo, esta es la tabla de posiciones al final de la temporada para la primera división italiana. Yo puedo aquí inventarme, mira, quiero que el tratamiento sea descender de la división. Ese es el tratamiento. ¿Quiénes descienden? Estos que están en el rojo, no todos. Estos tres equipos, ¿ya? ¿Y quiénes son los controles? Los que no descienden, o sea, todos los que están arriba. Y también los demás, ¿no? Aquí es un screenshot, pero o sea, todos ellos serían. Pero ¿quiénes son los que van a entrar en mi muestra RD? Los que sacaron un puntaje final. Esta es la columna del puntaje final. Puntaje final similar. Yo selecciono estos de aquí. Yo puedo poner aquí el último lugar que logró mantenerse en la división es este de aquí, ¿no? Que sacó 34 puntos. Entonces yo puedo decir, mira, yo quiero que el bandwidth sea de 5 puntos. Entonces, los tratados van a ser los que tengan desde de 34 a 34 menos 5, que sería 29. O sea, los que tienen entre 29 y 34 van a ser los tratados. Y los que tienen de 34 a 39 serían los controles. Bandwidth de 5 puntos. Y entran solamente los de aquí. Este también, Monza, también es un tratado, pero tiene un puntaje de 18. Entonces ya no entra en la muestra, ya no es similar, es muy distinto. Pero en cambio este que tiene 29, 31 y descendió, y descendieron, y los comparas con estos de aquí que tienen 34, 36, oye, son muy similares, pues, ¿no? O sea, lo único que lo salvó es algo del azar, ¿no? O sea, son muy similares, muy similares. Entonces ellos entran en la muestra. ¿Ya? Simplemente es eso. Cualquier cosa que vean que tiene score, un puntaje y un punto de corte que determina quiénes reciben algo y quiénes no, ya puedes usar regresión discontinua ahí. Ahora, ¿cuál es el efecto de interés? Es este de aquí, el tau. Puede cambiar la notación, ¿no? Lo que tienen que saber que es la discontinuidad en el punto de corte, es lo que siempre va a ser el tau. La discontinuidad en el punto de corte. Formalmente es con límites, ¿no?
El límite, cuando se pone así, es porque x baja hacia c. Si x baja hacia c, x es mayor que c. Entonces x está a la derecha de c. O sea, y si está a la derecha de c, x tiende a c desde la derecha. Así se dice. Es un límite cuando x tiende a c desde la derecha. Y aquí es cuando x es menor que c y por eso x sube hacia c. Por eso la flecha está hacia arriba. X, si sube hacia C, entonces X es menor que C, entonces X tiende a C desde la izquierda. ¿Ya? Ahorita vamos a ver gráficamente esto, ¿no? Esto es el efecto Ardí, el efecto causal, el que nos interesa. Es esa discontinuidad en el punto de corte. Lo más importante aquí es que esto es un efecto local alrededor de C. Es válido solo en el vecindario de C, porque viene de límites. Y límite es cuando X es muy cercano a C. Por eso es que es un efecto local. ¿Ya? El supuesto clave es que estos dos son continuos. El resultado potencial cuando no recibes tratamiento para varios valores de la running variable y el resultado potencial cuando sí recibes tratamiento para varios valores de la running variable. ¿Qué es la intuición? Nada más aparte del tratamiento debe cambiar bruscamente en el corte. Lo único que cambia cuando se cruza el punto de corte debe ser el tratamiento. En todas las demás características deben ser similares. Esto es lo que te quiere decir este supuesto. ¿Ya? Gráficamente se ve así. Para que sea continua, o sea, el supuesto es que estas dos tienen que ser continuas. Veamos la azul. La azul va así, así, así. Después en estas líneas entrecortadas, porque esto de aquí ya no lo ves, ¿no? Esto es no observable. Cuando está así es porque es no observable. Lo único que ves es esto de aquí. O sea, esto es lo observado. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Y por qué es lo observado? Porque miren, lo azul ¿qué es? Es el resultado cuando tú recibes el tratamiento. Para los que pasaron C, por ejemplo, en el ejemplo de las becas, para los que tienen más de 70, o sea, los que están a la derecha, vamos a ver sus ingresos, o sea, Y, si es que reciben el tratamiento, o sea, si es que reciben la beca. Por eso es Y y entre paréntesis 1. O sea, eso es lo que yo puedo ver. Puedo ver los ingresos para todos los que tienen más de 70 si es que reciben la beca. Pero no puedo verlo de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque los de aquí son los que no reciben la beca, pues. Entonces yo no puedo ver los ingresos de todos ellos que no lograron pasar el umbral, pero si reciben la beca no sé cómo les hubiese ido, pues. No sé si se entiende bien. Hay otra forma de verlo, a ver, voy a tratar de explicarlo. Lo naranja es cuando no recibes el tratamiento. ¿Y qué es esto de azul que está arriba de lo naranja, pero que está entrecortado? Es cómo les hubiese ido a esas personas que no superan el umbral de 70 y por ende no reciben la beca, pero cómo les hubiese ido si es que hubiesen recibido la beca. ¿Ya? Eso es esto de aquí. Yo no lo sé, ¿no? Por eso es no observable. Sí. Lo mismo también para aquí, para esto naranja que viene por aquí. O sea, yo sé que si superan el umbral de 70 van a recibir la beca, entonces yo puedo ver los ingresos, esto de aquí, esta parte azul, si es que reciben la beca. Pero no puedo ver cuáles serían los ingresos de los que sacaron más de 70 si es que no hubiesen recibido la beca. ¿Qué es esto de aquí? Todo esto de aquí. No lo puedo ver. ¿Ya? Listo. ¿Qué significa local? Siempre hacemos relaciones locales. ¿Por qué? Porque no usamos toda la muestra. Pues como dije en el ejemplo de fútbol o en el ejemplo de la beca, solamente usamos una muestra local, muy cerca al punto de corte C. ¿Ya? Porque si es muy lejana, ya no son tan similares.
Ya ahí empezamos a comparar gente no similar, entonces el efecto va a estar sesgado. ¿Qué es? Mi running variable va a estar entre el punto de corte más el bandwidth. Por ejemplo, en el ejemplo de la beca C era 70 y H era 10. Entonces, mi running variable tiene que estar entre 80 y entre 70 menos 10, que es 60. O sea, X va a estar entre 60 y 80. ¿Ya? Listo. ¿Qué es lo que vamos a estimar? Esto de aquí. Esta es mi ecuación RD paramétrica, la más importante. Cada una tiene una interpretación, cada coeficiente tiene su propia interpretación, que es bueno que lo sepan y lo repasen. Em, ¿Cuál es el más importante de todos? Este de aquí. El coeficiente de la dummy de tratamiento. Puede cambiar, ojo con eso, puede cambiar. Yo le puedo poner beta, cualquier cosa, no importa. O sea, por eso no lo memoricen con la notación, sino memoricen. El efecto causal en una regresión discontinua es el coeficiente de la dummy de tratamiento, de esta de aquí, sea cual sea su nombre. El coeficiente de la dummy de tratamiento es la que me da el efecto causal. ¿Ya? Aquí estoy permitiendo que pueda existir una pendiente distinta a cada lado del corte. Ya, ahorita vamos a ver eso. Ya, bueno, como dije antes, esta es la ecuación. D es igual a 1 si es que supera el punto de corte, o sea, es tratado, y 0 si no. Ahora, ¿qué me permite esta ecuación? Esta ecuación me permite mostrar que va a haber una pendiente distinta a la izquierda y otra pendiente distinta a la derecha del punto de corte. O sea, hay dos rectas. Hay dos rectas, ¿ya? Miren, gráficamente es así. Tengo una recta aquí que tiene una pendiente distinta a la recta que está a la derecha. ¿Son similares? Sí, no, pero es una casualidad. O sea, puede ser más distinta, ¿no? O sea, esta podría tener una pendiente más así, más empinada o menos empinada, da igual. Pero tenemos que considerar que es una posibilidad. Y para poder modelar eso, tenemos que hacer esto. Listo, esta ecuación. Ahora, para interpretar los coeficientes, hay que usar valores esperados, ¿no? Como siempre. Este, quiero ver cuál es la recta a la izquierda del punto de corte. A la izquierda del punto de corte están los controles, los no tratados. Entonces D tiene que ser 0. Y ya está. O sea, reemplazan D igual a 0 aquí. 0, 0. Y va a quedar esto con esto. Esto no, porque por OLS, supuesto OLS es 0 en valor esperado. Listo. Y aquí te queda una recta. Esta es una recta. Intercepto alfa y pendiente beta sub 1. ¿Sí? Ahora, si quiero ver a la recta que está a la derecha, me va a salir esto. Intercepto alfa más tau, pendiente beta sub 1 más beta sub 2. Ya, aquí estoy poniendo cuál es el intercepto y cuál es la pendiente. O sea, beta sub 1 es la pendiente de la recta a la izquierda del corte. Alfa es el intercepto de esa recta a la izquierda del corte. ¿Qué es tau? Tau es la diferencia de interceptos entre la recta a la derecha del corte y la recta a la izquierda del corte. ¿Qué es beta sub 2? Es la diferencia de pendientes entre la recta de la derecha del corte y la de la izquierda del corte. Y yo les pregunto pues, ¿qué pasaría si por ejemplo beta 2 no es significativo? Si beta 2 no es significativo es como si esto fuese un 0. Y si esto es un 0, solamente la pendiente va a ser beta sub 1, que va a ser la misma pendiente que la recta a la izquierda del corte. O sea, tendrían la misma pendiente, ¿no? Pero todo eso se testea pues en la revisión. Por eso es que tienes que estimar esto, ¿no? Para poder ver si es que este beta sub 2, el coeficiente de la interacción es significativo o no. Listo, aquí sí debería salir que es significativo, ¿no? Porque las pendientes son distintas. Son distintas. ¿Cuál es el efecto RD? La discontinuidad en el punto de corte. Entonces ven esta recta azul y esta recta azul. Aquí. Esto va a ser el intercepto de la recta azul, o sea, la recta de la derecha, menos el intercepto de la recta de la izquierda. Esa de ahí me debería dar tau, o sea, el efecto causal de la regresión discontinua, el late, ¿sí?
Esto ya lo dije, por eso, o sea, con límites también lo pueden ver, el salto en el corte va a ser ese tau, ¿no? Ese coeficiente de la variable de tratamiento. Ahora, ¿qué es el bandwidth? Bueno, eso ya lo deben tener muy claro, es simplemente el ancho de banda, ¿no? O sea, es una forma de medir qué tan cerca del punto de corte queremos que esté nuestra muestra. Y aquí se origina un trade-off muy importante, ¿no? Entre sesgo y varianza. ¿Por qué es un trade-off? Porque siempre que quieres, por ejemplo, menor sesgo, la varianza va a aumentar. Y siempre que quieras menor varianza, el sesgo va a aumentar. Ya, siempre van en sentido contrario, lo cual es un problema, ¿no? Por ejemplo, si para un bandwidth de tamaño pequeño, ahí los individuos van a ser muy similares, pues. O sea, si comparas a alguien que sacó 68 con alguien que sacó 72, son muy similares, pues. El de 72 gana la beca, el de 68 no. Pero igual son muy similares, pues. ¿Eso qué hace? Que el sesgo se reduzca, que sean más comparables. Pero ya saben, si el sesgo se reduce, la varianza aumenta. ¿Y por qué la varianza aumenta? Porque si el bandwidth es pequeño, la muestra es cada vez más pequeña, pues. Entonces tengo menos observaciones y al tener menos observaciones tengo menos precisión. ¿Ya? Ahora, puede ser que yo quiera ahora, bueno, como sé que el problema es que tengo pocas observaciones, poca precisión, entonces voy a agrandar mi bandwidth. ¿Qué pasa con un bandwidth grande? La ventaja es que voy a tener ahora más observaciones porque la muestra es más grande, voy a tener más precisión en mi estimador. Pero al ser más grande, los individuos ya no van a ser muy similares, pues, porque es muy grande. Va a estar comparando, por ejemplo, a alguien que sacó 50 con alguien que sacó 100, y ellos ya no son para nada similares, pues, ¿no? Entonces, la comparabilidad va a ser menor, el sesgo va a ser mayor, ¿ya? Listo, esto también repasen esto de paramétrico, que es lo que ya dije, y el no paramétrico. En el no paramétrico se suele usar un kernel, ¿ya? Eso es como que el gran, y no se impone una forma funcional global, ¿no? Por eso es que se usa un kernel, y se usa el comando argRobust con el bandwidth óptimo y todo eso, ¿no? Ahora, ¿cómo saber que el diseño es válido? Hay dos tests muy importantes. Lo que queremos ver es testear que el grupo tratado y el grupo control sean comparables. Primero, no debe haber manipulación de la running variable alrededor del punto de corte. Y lo segundo es que las covariables pretratamiento deben ser continuas en C. Si son continuas en C, significa que son similares. ¿Ya? Un ejemplo donde no hay manipulación. Por ejemplo, si se entrega una beca si el puntaje de admisión es mayor o igual a 70. Como es un examen de admisión, tú no puedes ahí interferir en cómo se corrige, ¿no? Tú no conoces quién está corrigiendo, no puedes hablar con esa persona, nada. Entonces tú no puedes influir en tu puntaje, no puedes influir en tu running variable. Es imposible hacer una manipulación ahí. Pero ejemplo donde sí podría haber una manipulación. ¿Qué pasa si la beca ahora se entrega según ingresos? Según si el ingreso familiar es menor a cierto umbral. Pucha, entonces ahí algunas familias podrían decir, mira, eh, hay que mentir en la declaración jurada, reportamos menos ingresos y ahí así calificamos para la beca. Ahí están manipulando la running variable. La running variable aquí con ingresos es obviamente los ingresos, pues, ¿no? Y lo están manipulando. Ya. Esto, eso es justo lo que dije. Ahora, ¿cómo se testea la manipulación? Se usa la función de densidad de la variable de asignación, o sea, de la running variable. Sin manipulación esperamos que esta función de densidad sea continua en el punto de corte. Ese es el test. Si es continua, no hay manipulación. Si no es continua, sí hay manipulación. ¿Cómo se ve gráficamente esto, por ejemplo, en lo de la PD? Aquí claramente hay una discontinuidad, ¿no? En la función de densidad. Si ven, aquí está la función de densidad roja, está aquí.
Y la azul está, o sea, la de la derecha del punto de corte está mucho más arriba, ¿no? Es enorme el salto, hay un salto aquí, hay una discontinuidad en el punto de corte. Ah, entonces hay una manipulación, ¿no? En el test, si usan el RD Density, les va a salir esto de aquí. Otra vez un p-value. ¿Cuál es la hipótesis nula aquí? La hipótesis nula es que no hay manipulación. Entonces, ¿qué buscamos en este caso? Buscamos aceptar, ¿no? Porque queremos que no haya manipulación. O sea, buscamos un p-value mayor a 0.1 para aceptar la hipótesis nula y decir que no hay manipulación. Lamentablemente, en este caso, el p-value es menor que 0.1. Entonces, vamos a rechazar la hipótesis nula. Rechazamos que no hay manipulación. Entonces, sí hay manipulación. ¿Listo? Esto es también para que lo puedan repasar. Lo otro es el balance de covariables. Tenemos que estimar el mismo modelo de regresión discontinua, pero cambiamos la variable dependiente. Ahora la variable dependiente tiene que ser una covariable pretratamiento, como edad, género, nivel socioeconómico previo, etcétera. Tenemos que testear esto. ¿Y qué es lo que deberíamos poder encontrar? Que no haya ningún salto en el punto de corte. ¿Ya? Este es un ejemplo, por ejemplo. Un ejemplo. Em, no debería haber un salto. Si bien en el beta, que es en el intercepto, ese intercepto de la recta de la derecha y la recta de la izquierda son distintos, esto puede pasar, ¿no? Por cosas de la muestra, etcétera. Por eso generalmente se usa un intervalo de confianza. La cosa es que los intervalos de confianza tienen que interceptarse, porque si se interceptan, significa que estadísticamente este intercepto no es distinto que este intercepto. O sea, es continua. ¿Ya? O sea, aquí como los intervalos de confianza se interceptan, podemos decir que esta covariable pretratamiento es continua en el punto de corte. ¿Ya? Y con esto puedes decir, ah, ya, entonces los tratados y controles son similares. ¿Cómo se interpreta el coeficiente? Por ejemplo, en el ejemplo de la beca, donde Y son los ingresos mensuales a los 30 años y te sale el estimador te sale con un valor de 1000, ahí en el stata te sale 1000, el beta. Entonces tú dices, bajo los supuestos de RD, recibir la beca aumenta los ingresos. Aquí dices aumenta y no dices se asocia porque es causal, ¿no? Tú puedes decir, ah, ya, es por eso. Entonces dices aumenta los ingresos mensuales a los 30 años en 1000 soles en promedio para los estudiantes que están justo alrededor del punto de corte. Esto es muy importante porque es local. Se interpreta así porque es un late. Regresión discontinua es con late. Y por último, lo del bandwidth óptimo, ¿no? ¿Qué es el bandwidth óptimo? El bandwidth óptimo es el que busca minimizar este error cuadrático medio. ¿Ya? Tenemos que elegir un ancho de banda o un bandwidth óptimo para que este error sea lo más pequeño posible. Y aquí está el sesgo, ¿no? Al cuadrado y la varianza. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que el sesgo sea mínimo y que la varianza sea mínima, pues. Si el sesgo es el mínimo, vamos a tener observaciones muy comparables, ¿no? Y si la varianza es mínima, vamos a tener más precisión. Idealmente es eso, ¿no? Ya, eso es. Esto sería todo ya. Espero que les haya servido bastante y muchos éxitos en el examen. Recuerden también hacer las tareas, repasar lo que se ha hecho en las PDs. Obviamente no va a venir igual que la PD, no va a venir parecido. O sea, traten de predecir qué es lo que podría venir, ¿no? O sea, no va a venir lo mismo. Repasen también la parte de operativa que hemos hecho en las PDs. Ha habido una parte, por ejemplo, en diferencias y diferencias para ver lo del ATT, el primer ejercicio, en regresión discontinua también el primer ejercicio, en IB variables instrumentales también el primer ejercicio, o sea, todo eso importa, ¿no? También, si bien la gran mayoría del examen es interpretación, hay una parte que también va a ser operativa.
Es una pequeña parte, ¿ya? Pero hay algo. Entonces practiquen la parte operativa también.